En Osaka, existe un Toyota Corolla con 1.200.000 kilómetros en el odómetro. El motor nunca ha sido abierto, nunca fue rectificado, nunca le cambiaron el bloque ni la cabeza. El dueño es un ingeniero jubilado. Cuando muestra el libro de registro de mantenimiento, parece un documento sagrado. Cada página revela una disciplina que la mayoría de los mexicanos llamaría exageración. No es exageración, es matemática. Soy Anderson, de Diario Automotivo, y hoy te voy a mostrar los hábitos específicos que hacen que un japonés pase el mismo carro por 3 generaciones, mientras nosotros desechamos el nuestro con 200.000 kilómetros pensando que el motor ya está viejo. El hábito número 1 que destruye más motores mexicanos que cualquier otro problema mecánico. Voy a empezar por el error más común, ese que prácticamente todo conductor comete cada mañana sin saberlo. Arrancas el carro, lo pones en marcha y te vas. En Japón, hacer eso se considera una falta de respeto hacia la máquina, y hay una razón técnica muy seria detrás de eso. En los primeros 10 segundos después del arranque, el aceite todavía no ha llegado a las partes superiores del motor. Los metales están contraídos por el frío de la noche. Las tolerancias entre las piezas no están en las medidas ideales de trabajo. Acelerar en ese momento causa microrrayones en las superficies internas que nunca vas a ver, nunca vas a sentir, pero que se acumulan cambio tras cambio, año tras año. Ingenieros de Honda documentaron que ese hábito por sí solo puede reducir la vida útil del motor en 70%. El método japonés es simple. Arrancas el motor, esperas a que el ralentí se estabilice, unos 30 segundos. Manejas suavemente en los primeros 2 kilómetros por debajo de 3.000 revoluciones por minuto. Solo después le exiges más al motor. Parece poco. La diferencia entre 200.000 y 1.000.000 de kilómetros empieza aquí. El intervalo de cambio de aceite que el manual te miente. Ingenieros de Toyota admiten en privado algo que nunca aparece en el manual. Los intervalos recomendados fueron calculados para condiciones perfectas que no existen en el mundo real. Condiciones perfectas significa temperatura ambiente estable, rodaje constante en carretera, sin tráfico detenido, sin arranques en frío repetidos. Es decir, condiciones que ningún conductor mexicano enfrenta en el día a día. Los taxis de Tokio que llegan a 500.000 kilómetros con motores que parecen nuevos por dentro tienen un patrón común. Cambian el aceite a la mitad del intervalo recomendado. Si el manual dice 10.000 kilómetros, ellos lo cambian a los 5.000. Cada kilómetro rodado con aceite degradado es como lijar los componentes internos con lija ultra fina. No lo escuchas, no lo sientes, pero está pasando. Un cambio de aceite cuesta alrededor de 300-400 pesos. Una rectificación de motor cuesta de 15 a 50.000. Los japoneses hacen esa cuenta y la respuesta es obvia. El crimen que todo taller comete y que probablemente nunca cuestionaste. Este te va a molestar. Muchos talleres cambian el aceite sin cambiar el filtro. Cobran por el servicio completo, pero el filtro se queda, para ahorrarse la pieza o porque el cliente no se da cuenta. En Japón, eso se considera un crimen automotriz, porque un filtro usado contiene hasta 200 mililitros de aceite viejo y contaminado que inmediatamente ensucia el aceite nuevo que acaba de entrar. Es literalmente como bañarte y ponerte la misma ropa sucia. Hay más. Los mecánicos japoneses llenan el filtro nuevo con aceite limpio antes de instalarlo. ¿Por qué? Para evitar los 3 segundos de funcionamiento en seco que ocurren en el primer arranque mientras el filtro vacío se va llenando. 3 segundos de metal sin lubricación. Parece poco. Multiplicado por cada cambio a lo largo de los años, no es poco. Siempre verifica que el filtro haya sido cambiado también. Siempre. El hábito que nadie te cuenta y que está matando la bomba de combustible de tu carro. ¿Cuántas veces dejaste que se encendiera el testigo de reserva antes de cargar gasolina? La mayoría de la gente lo hace sin pensarlo. Parece inofensivo. La bomba de combustible está dentro del tanque y se enfría con el propio combustible que bombea. Cuando el tanque está casi vacío, la bomba opera parcialmente sumergida, recalentándose. Y peor aún, empieza a aspirar el sedimento natural que se deposita en el fondo del tanque y que normalmente se quedaría quieto ahí. Ese sedimento va a los inyectores, va al filtro de combustible, va al catalizador. Nissan reveló un dato impresionante. Las bombas de combustible de los carros japoneses duran en promedio 300.000 kilómetros. En Estados Unidos, donde ese hábito de andar al límite es común, fallan a los 150.000. Los japoneses reabastecen cuando el tanque llega a un cuarto, no cuando se enciende el testigo, cuando llega a un cuarto. Adopta ese hábito desde hoy. Cuesta lo mismo cargar antes o después. La diferencia está en lo que le pasa a la bomba y a los inyectores a lo largo de los años. La presión de las llantas que está destruyendo el motor sin que te des cuenta. Este parece no tener nada que ver con el motor, pero sí tiene. Los mecánicos japoneses verifican la presión de las llantas semanalmente con las llantas frías. No mensualmente, semanalmente. Y ajustan al PSI exacto. Ni uno más, ni uno menos. ¿Por qué esa obsesión aparentemente exagerada?
Cada PSI por debajo de la presión recomendada aumenta la fricción interna de la llanta, que genera calor que se transmite a los rodamientos, que transfieren vibraciones microscópicas a la suspensión, que llegan al motor. Honda demostró que mantener la presión ideal reduce el desgaste del motor en 15% a largo plazo. Una llanta con 5 libras menos de presión puede costar 50.000 kilómetros de vida útil del motor, no de la llanta, del motor. Y la presión incorrecta también desalinea gradualmente la suspensión, sobrecargando la transmisión en las curvas. Los taxistas japoneses cargan manómetro digital como si fuera un amuleto. Ahora ya sabes por qué. Lo que pasa en los primeros segundos después de que dejas el carro en ralentí por 10 minutos. Existe un hábito que mucha gente cree que está protegiendo el motor. Dejar el carro en ralentí calentando por 10 minutos antes de salir. No lo protege, lo perjudica. El ralentí prolongado diluye el aceite con combustible, carboniza las válvulas, desperdicia gasolina y no calienta el motor eficientemente porque el motor necesita carga para alcanzar la temperatura ideal. El método japonés es el opuesto. Arrancas el motor, esperas 30 segundos para que el aceite circule por los canales y luego sales manejando suavemente. El motor alcanza la temperatura ideal de trabajo 3 veces más rápido manejando despacio que parado en ralentí. En el invierno más riguroso, lo máximo que hacen es 1 minuto de ralentí. Después salen con suavidad. Mecánicos veteranos de Honda tienen una constatación consistente a lo largo de décadas. Los motores con menor desgaste interno pertenecen siempre a los conductores que nunca dejan los carros en ralentí por tiempo prolongado. El aditivo que los mecánicos japoneses usan como ritual preventivo. Mientras en México esperamos a que el carro dé problemas para actuar, en Japón usan aditivo limpiador de inyectores cada 3 meses como parte de la rutina normal de mantenimiento. No estamos hablando de producto milagroso de publicidad dudosa. Estamos hablando de productos con polietereramina, el componente que disuelve depósitos de carbono antes de que se solidifiquen en las válvulas y en los inyectores. Un taxi de Osaka con 800.000 kilómetros tenía los inyectores tan limpios que los técnicos dudaron que fuera el mismo motor. El propietario gastaba el equivalente a 300 pesos en aditivo cada 3 meses para evitar una limpieza de inyectores que costaría 6.000 pesos. El método es simple: agregarlo con el tanque casi vacío, completar con combustible y rodar un tramo de carretera a velocidad constante para que el producto actúe a la temperatura ideal. Prevención química continua en vez de reparación cara eventual. El hábito con la batería que nadie considera y que dobla la vida de componentes caros. Cada 3 meses, los mecánicos japoneses aplican grasa dieléctrica en los terminales de la batería. Parece un detalle irrelevante. No lo es. El sulfato de plomo que se forma en los terminales crea resistencia eléctrica. Esa resistencia sobrecarga el alternador, fuerza el motor de arranque y degrada la ECU, la central electrónica del motor, y los sensores a lo largo del tiempo. Técnicos de Nissan documentaron que los carros con terminales protegidos tienen alternadores que duran 300.000 kilómetros. Carros sin protección, 150.000, la mitad de la vida útil. Por falta de un producto que cuesta unos cuantos pesos. Además de la grasa, limpian los terminales con cepillo de cobre antes de aplicarla para garantizar una superficie de contacto perfecta. Ese hábito protege todo el sistema eléctrico del carro, incluyendo componentes que cuestan de 2 a 5.000 pesos para reemplazar. El mantenimiento que los japoneses respetan con una obsesión casi filosófica. Al final, todo se reduce a una sola cosa. Un ingeniero de Toyota en Nagoya rechazó el carro de cortesía porque su cambio de aceite estaba atrasado 3 días. 3 días. La Asociación Japonesa de Taxis realizó un estudio que mostró lo siguiente. Los vehículos que nunca atrasaron una revisión ni un solo día alcanzaron un promedio de 900.000 kilómetros antes del primer problema grave. Los vehículos que extendieron los intervalos de mantenimiento apenas un 15% alcanzaron 400.000 kilómetros. La misma diferencia entre un motor vivo y un motor que murió antes de tiempo no está en el modelo del carro. No está en la marca, está en la disciplina del dueño. Los mecánicos japoneses experimentados pueden predecir la vida útil restante de un motor solo analizando el historial de mantenimiento. Si hay atrasos, huecos o irregularidades, calculan una falla prematura como algo seguro, no como posibilidad. En México, tratamos el mantenimiento como un gasto. En Japón, lo tratan como una inversión con retorno garantizado. Un Corolla con 1 millón de kilómetros no es suerte. No es un motor especial. No es magia oriental. Es el resultado de décadas de hábitos simples, consistentes y disciplinados. Hábitos que cualquier persona puede adoptar desde hoy sin gastar nada más de lo que ya gasta en mantenimiento normal. La diferencia está en el cuándo, el cómo y qué tan religiosamente respetas tu carro. Cuéntame en los comentarios cuál de estos hábitos ya practicas. Y dime tu nombre y desde dónde estás viendo esto.